7 de la mañana en punto, ya estamos listos para recibir a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. José Antonio, siempre es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, un placer estar aquí y feliz año porque no nos habíamos visto, aunque nos habíamos mandado mensajitos. Así es. Pero y feliz año para la audiencia. Así es. José Antonio, se dolarizó Venezuela, hay gente que habla de burbujas, de contrastes, hay gente que dice que la situación puede estar mejorando. Hay quienes con sorna, con ironía, de manera escéptica, provocadora, dicen Venezuela se arregló. Pero yo recuerdo cuando participé en el evento de Data Análisis este año, que tuve el honor de estar allí como moderador, tú hacías una explicación muy interesante sobre las opciones que pueden tener gobiernos de las características del de Nicolás Maduro. Y tú decías que, si mal no recuerdo, en el caso de Maduro habían escogido el modelo cubano. Hay gente que dice, si realmente hay un viraje en este momento hacia lo que pueden estar haciendo los chinos o los rusos o cualquier otro concepto. ¿Qué dirías tú al respecto? Mira, desde el 2019 para acá ha habido un viraje a medias, un viraje innecesariamente inconcluso hacia una recuperación económica, hacia una cierta diversificación de la economía, lo cual implica diversificar las fuentes de empleo, diversificar las fuentes fiscales y de divisas. Y eso es una redistribución pluralista de poder, pero muy limitado. Está basado en una liberación de precios y una liberación de cambio y una reducción de aranceles que sabemos que llenaron los aranceles de la noche, de los anaqueles de la noche a la mañana, se recuperó el abastecimiento, con algunas otras medidas más, algunas inconvenientes como el encaje bancario muy elevado, para restringir la liquidez, contribuyeron, aparte del abastecimiento, a bajar la inflación, pero a bajar una inflación de 1.600.000 a 690% al año que acaba de publicar el Banco Central de Venezuela para el año 2021. Esa inflación de 690 al año sigue siendo, creo que es la mayor del mundo todavía. Entonces, con eso tú no puedes pedir prestado, con eso no puede haber ahorro en bolívares, con eso el dinero nunca, la liquidez y la impresión de moneda, los billetes nunca van a alcanzar. Y por eso la dolarización de la economía venezolana sigue avanzando y al gobierno no le queda otra alternativa. ¿Por qué? Porque los bolívares nunca van a alcanzar si la inflación se está comiendo el valor nominal de cada uno de esos billetes que se imprimieron y se distribuyeron hace poco. Entonces, ¿por qué es un modelo a media? Bueno, porque tendrías, para que ese modelo termine de recuperar el empleo, termine de recuperar el crecimiento económico y bajar la inflación, tiene que haber mucho más producción. Ahora, ya no es producción de petróleo. El papel de Venezuela como productor, exportador de petróleo en el mundo ya es parte del pasado. Al petróleo, debido a los grandes desastres naturales que ha inducido las catástrofes ambientales, pues que hemos visto, tanto sequías, incendios como inundaciones, y sobre todo en Europa, en donde eso tiene un peso enorme sobre la opinión pública y la política. Bueno, pues hay todo un proceso de sustitución acelerado del petróleo, de los hidrocarburos, por otras fuentes de energía. Y eso hace que, si a eso se le suma un gobierno distante a la inversión privada, un gobierno distante al mayor postor en materia petrolera, que serían las empresas norteamericanas, bueno, pues Venezuela no va a recuperar ese petróleo. Ese papel de producción y de exportador importante de petróleo. Y Venezuela, la buena noticia es que Venezuela dejó de ser rentista. Aunque el oro no logra compensar lo que producía un petróleo, Venezuela no llega en petróleo, oro, coltán y otros minerales, no llega a 15.000 millones de dólares de exportación, cuando en épocas de Chávez tenía mínimo 70.000 millones de dólares de exportación. Me gusta cuando dices que es una buena noticia que Venezuela dejó de ser rentista, sí, aunque nos dé dolor la situación que tiene PDVSA, por ejemplo. Sí. O lo que pudiéramos estar aprovechando aún, claro, si estuviéramos las capacidades de producción y de exportación. Sí. Ahora fíjate, se llenaron las alacenas, se llenaron los estantes, pero
la gente no tiene capacidad, o no todos tienen capacidad, o la gran mayoría no tiene capacidad para comprar. Correcto. Porque la moneda oficial de Venezuela es el bolívar. ¿Qué tan lejos estamos de que los salarios de manera formal algún día se puedan dolarizar? Todo eso también depende de la producción. Eso depende de la diversificación de la producción y exportaciones que Venezuela ofrezca entonces como alternativa a la desaparición de la divisa petrolera, una divisa en camarones, una divisa en pantalones, una divisa en cualquier producto agrícola, agroindustrial, una divisa de productos químicos, petroquímicos, petroleros también, pero no en los volúmenes que lo teníamos antes. El petróleo fue el gran comodín para acelerar el desarrollo de Venezuela. Pero lástima que desde el general Juan Vicente Gómez para acá se viene sobrevaluando la moneda, lo cual implicó un mal uso de la renta petrolera. Y estos señores, con el agua al cuello, siguen quemando divisas para mantener el valor del bolívar, que en vez de estar en 5.000, pudiera estar perfectamente para alcanzar la inflación, para ponerse en equilibrio, pudiera estar en unos 10 a 12 bolívares por dólar. Pero no lo dejan. Y están, en vez de estar incentivando la inversión industrial y aportando divisas baratas para la diversificación de exportaciones, por cierto, y felicito a Bancoex. Bancoex está haciendo una tremenda labor a favor de la diversificación de las exportaciones privadas en Venezuela, con créditos blandos, asesoría, puntos de mercados de destino, etcétera. Eso lo está haciendo Bancoex. Qué interesante. Pero entonces, por otro lado, en vez de estar trabajando con 8 o 10 bolívares por dólar, estamos trabajando a 5 bolívares por dólar y eso abarata las importaciones y limita artificiosa y desventajosa injustamente la producción, y no solamente la producción que producen las empresas, sino el empleo nacional. Entonces, si esto es una revolución y si esto es socialista y si esto es solidario, tendrían que estar pendientes del empleo nacional. Si tenemos un presidente obrero. Y tenemos un presidente obrero que conspira contra la inversión, la producción y el empleo nacional. Tú sabes que sobre ese punto, pero José Antonio, por favor, ¿y estos señores qué les pasa? Porque no entienden eso. Tú sabes que sobre ese punto, José Antonio, y quiero hacer un comentario muy personal, a mí me llama la atención cómo tú también dominas la economía, porque tú eres un gran analista, tú estás al frente de una consultora, de una institución que pulsa los latidos del país en muchos aspectos. Eres un gran estratega, uno ve una exposición tuya, está bien fundamentada incluso gráficamente, y me llama la atención esto que nos estás explicando a los venezolanos, que aunque pudiera lucir un contrasentido, sería más saludable para la economía que se sincerara el valor de nuestra moneda. Correcto. Aunque sintamos que estamos pagando más por $1. Y tú vienes, yo lo siento en tus tweets, yo no lo voy a llamar una campaña, pero tú vienes insistiendo en la idea, oye, de que compremos venezolano. Claro. Pero ¿cómo tú le dices, José Antonio, a una persona que compre algo venezolano si va al bodegón y lo consigue mucho más barato, aunque venga de otro lugar? Eso es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Mira, y yo pasé un tweet y en mis casi 30.000 seguidores, hice una pregunta. ¿Usted qué prefiere, productos nacionales o productos importados? Y me salió 27% de productos importados. Pero los seguidores míos tienen que ser una muestra muy particular, muy hacia ciertos niveles, muy hacia gente que tiene ciertos niveles de educación, que tiene ciertos niveles económicos, etcétera. Esa encuesta la hiciste en tu Twitter. Sí, la acabo de hacer. Pero Datanálisis pudiera hacer ese estudio. También, claro, cómo no, y hacerlo mucho más representativo, pues. A través de la Ómnibus Nacional. Pero ¿qué concluirías tú en este momento pragmáticamente y tocándose el bolsillo? La gente compra donde esté más barato. Bueno, entonces, ¿no? si la muestra que se puede recoger a través de un Twitter mío, una pregunta en un Twitter mío, te da que un 27% dice que prefiere productos importados, pero ¿en qué colegio te educaste tú? Pero y tú no eres de los beneficiarios, tú no eres de los privilegiados de este país. Pues esos son los que me seguirán a mí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo me vas a decir que tú prefieres un producto importado? Bueno, estás prefiriendo tu comodidad, pero también estás prefiriendo
la destrucción de la base económica que te dio tu comunidad. Sí, señor. Porque fue lo que no como el gobierno, que fue lo que no entendiste. Mira, vamos a seguir hablando de ese punto. A mí Adán Celis, siendo presidente de Conindustria, allí donde estás sentado tú, me dijo una frase que me impactó y no se me va a olvidar nunca. Decía, en Venezuela la Nutella es más barata que la nucita. Es contundente la frase, ¿no? Bueno, imagínate ¿Ah? tú. Es contundente la Nosotros frase. Estamos conspirando contra la industria ya de la nucita en Maracay, que con empleados venezolanos, que es del grupo Sindoni. Y ha sido Exactamente. exitosísima ese producto y los pirulí. Es un clásico Estamos para haciendo uno. una publicidad aquí enorme a esto. Y los Es un pirulí, clásico. eso en cualquier aeropuerto que tú consigas Crecimos un pirulí, con eso, sí, eso señor. vuela. Sí, es señor, una maravilla. sí, señor. Bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Eso hay que analizarlo. Pero Por mucho que te encante la Nutella, eso tienes que analizarlo. Tienes que analizarlo. Porque analizarlo. eso es verdaderamente Ahora, una estructura cultural verdaderamente deplorable. Ahora, José Antonio Gil Yepes, al regreso, ¿qué podemos prever? Esa famosa palabra perspectivas, ¿qué podemos prever para este año? Porque uno ve a la gente echada para adelante, José Antonio. Yo veo abundancia de ganas y de valentía. En cualquiera de las proporciones, el emprendedor o el que tiene su industria deprimida, tradicional, bueno, quiere echar para adelante. Dice, mira, yo voy a arriesgarme. Desde el punto de vista estratégico, poniéndote en los zapatos de Maduro o del gobierno, ¿tú crees que se va a mantener este ambiente, entre comillas, de flexibilización, de dejar hacer, de dejar fluir en medio de todas estas cosas que tú estás analizando? ¿O podría haber un cambio? Y entraremos en el análisis del modelo político, que en este momento tú has dicho es un viraje inconcluso, limitado, es un modelo a medias, tiene que haber más producción. Regresaremos con Gil Yepes. 7:16 minutos. Hay una política en este momento, José Antonio Gil Yepes, que beneficia la importación. De eso vienes hablando. Están los productos, ¿cómo hacemos para que la gente los pueda adquirir? Pero particularmente yo te preguntaba, el productor venezolano dice, este es mi momento, yo voy a arriesgarme, yo voy hacia adelante, aún compitiendo en desventaja con los productos que vienen de afuera, aunque él se puede beneficiar con materia prima que él deba transformar. Esto como una política pública devenida o planificada, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Tú crees que tiene un largo plazo o estamos, digamos, a la vera de lo que pueda ocurrir en el camino? Sí, el plazo para la recuperación es función de la calidad de las medidas. Y voy a dar una serie de indicadores que nos pueden decir hacia dónde vamos y con qué velocidad vamos a recuperarnos o no, y en qué dirección esa recuperación. La recuperación hasta ahora era fundamentalmente en materia de alimentos, medicinas. Empezaron a aparecer las importaciones de automóviles y se empezaron a llenar los distribuidores de automóviles. Muchas ventas de segunda mano, pero empezó Y por otro lado, empezó ahora, más recientemente, desde el 2019 para acá, a aparecer la construcción. Ese es un perfil rentista. Ese es un perfil rentista. Sin embargo, si hay inversiones en el campo, si hay mayor superficie arable cultivada, si está creciendo la producción agrícola en algunos rubros, si hay más agroindustria, si hay algunas actividades de sustitución de importaciones. Eso sí van sin acento, son condicionantes, sí, no son afirmaciones. Exactamente, exactamente. Pero no todo lo que se pudiera hacer y no todo lo que es empresariado que está allí esperando que le suelten la renta. Bueno, ya no está esperando, se está metiendo. Porque obviamente el modelo anterior no puede seguir existiendo porque ya no existe, por lo que hablamos del tema petrolero. Entonces, ¿cuáles son los grandes indicadores para ver si nosotros podemos acelerar ese desarrollo? El más importante es ir reduciendo la sobrevaluación del bolívar. Es decir, tenemos que acercarnos a lo que se llama la paridad cambiaria. Tenemos que acercarnos a 8, 10, 12 bolívares por dólar y no quemar divisas y tratar de mantener un dólar a 5 bolívares. Eso el gobierno lo ve como una medida antiinflacionaria, como ve el encaje bancario alto. Pero resulta que
ese encaje bancario restringe el crédito y no existe empresa sin crédito. Ni aquí, ni en Vietnam, ni en la China, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguna parte. Entonces, ¿qué estás haciendo restringiendo el crédito? Bueno, le estás produciendo hambre al pueblo. Estás evitando que la gente tenga trabajo porque no hay crédito para invertir. Y definitivamente lo que más necesitamos, que es producir alimentos, no existe ni puede existir agricultura sin crédito bancario. Okay. Eso en todas partes del mundo es más verdad que en cualquier otra actividad. Entonces, esto que es como reponer la maquinaria todos los años. Bueno, ¿cuál es la maquinaria? Tiene que sembrar la matica, claro, para que produzca todos los años. Entonces, bueno, eso necesita una cantidad enorme de capital. Entonces, el tema de la sobrevaluación es el indicador más potente. Mientras sigamos sobrevaluando la moneda, estamos conspirando contra la inversión, la producción, el empleo y la diversificación de las exportaciones. Los mismos pagos de impuestos, los ingresos, están conspirando contra los ingresos fiscales del gobierno, contra el IVA, contra el consumo. Entonces, eso de verdad que es el indicador más importante que yo creo que puedo identificar en este momento. Segundo, bueno, hay que garantizar la propiedad privada. Entonces, ¿cómo se garantiza la propiedad privada? Bueno, primero, devolviendo propiedades que fueron expropiadas por, bueno, las razones que usted quiera. A algunos les gustan más, a otros les gustan menos esas razones, pero no estoy de acuerdo con esas expropiaciones, pero hay que devolver la propiedad privada para que la gente entienda, oye, perdóname, nos equivocamos, esas propiedades que fueron expropiadas no son ninguna productiva, bueno, entonces vamos a ponerla, vamos a devolverla. Es más, el gobierno lo ha planteado en algunos casos, muy notable, no voy a mencionar para no crear problemas políticos a los que supuestamente iban a ser beneficiarios de esas devoluciones, pero esa gente ha dicho, señor, si usted me está devolviendo una propiedad desmantelada. Caray. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué incentivo? Bueno, yo no le puedo ofrecer un crédito blando, el gobierno no le puede ofrecer a ese señor un crédito blando, porque no le da 15 años de cielo fiscal y no le cobra impuestos. Y le hace seguimiento para que ese dinero vaya a esa inversión y no vaya a otro lado. Bueno, es que el que va a recibir la propiedad, como va a tener que utilizarla para producir. Pero fíjate, José Antonio. Le ofreces un incentivo fiscal para que no pague impuestos por 10, por 15, claro, por 20 pero años. José Antonio, si avanza por ese camino, hay señales. Es decir, bueno, esto que está pasando puede acabarse, puede frenarse, puede retroceder. Bueno, claro, puede retroceder. Puede retroceder. O a Maduro no le conviene, o a Maduro le conviene que más bien florezca en lo posible todo este espacio deprimido de la industria que busca reactivarse, que se mueva, que la condición del trabajador mejore. El 2024 está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, y hay que entender que el señor Maduro está bajo presiones de elementos de ultraizquierda dentro de su propio movimiento y gobierno que lo frenan y lo sabotean. Eso hay que entenderlo. Porque los primeros beneficiarios de la recuperación económica de este país sería el señor presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero fíjate, José Antonio, yo entrevisto aquí a representantes de la administración pública, a representantes gremiales, y el discurso es otro. Te dicen, caramba, el sector privado por lo menos está haciendo un esfuerzo. Bueno, claro. Los trabajadores del sector privado y tal, y los patronos, y nosotros estamos mal. ¿Entiendes? El discurso ha cambiado. No, pues se hace de víctima porque ellos están mal, porque ellos impusieron una serie de políticas económicas y de políticas administrativas, porque no hemos hablado de la descentralización. Tú dices que falta descentralización. Yo te leo en las redes sociales. Claro. Falta descentralización y privatización. Y privatización. Y no tiene que ser una privatización total, puede ser a media. Pero tú tienes que darle mayoría de las acciones a el socio privado que se consiga el Estado y que, bueno, por ejemplo, implementando la ley antibloqueo, que es una ley que facilita todas esas transferencias de acciones al sector privado, dicho por el propio gobierno. Entonces, esa ley te permitiría un proceso de privatizaciones totales o parciales para salir de unas 860 empresas del Estado, por lo menos de la responsabilidad de manejarla, porque ya ni PDVSA funciona. La única empresa del Estado que funciona es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Simón Bolívar. Wow.
porque esa música suena. Sí, señor. Esa música suena. Oye, lo demás no suena. José Antonio, me quedan 2 minutos sin prórroga, me dice aquí el árbitro. Fíjate lo siguiente. ¿A qué se está pareciendo, si hay un parecido, el actual modelo político, entre comillas, que puede estar en Venezuela? ¿A Cuba, a China, a Rusia, a otro escenario? Bueno, mira, en la publicación mensual que hace Escenarios Data Analysis, siguiendo a través de un proceso bastante sistemático, minucioso, los principales eventos de la semana y luego del mes, agregando eso, tanto en el eje económico como en el eje político que conforman esos escenarios, nosotros nos seguimos moviendo de acuerdo con el puntaje que le vamos dando a cada evento, nos seguimos moviendo desafortunadamente, profundizando el escenario de cubanización. Y ahí tenemos ahí tenemos un punto muy importante que vamos a descentralizar para mejorar los servicios públicos y la participación popular en el manejo de los servicios públicos, o vamos a aplicar las leyes del poder comunal para cambiar el modelo político-administrativo venezolano y convertirlo en una democracia popular comunal o colectivista, en donde ya yo no voto por concejales, alcaldes, presidente de la República, diputados, etcétera, sino que yo votaría por los dirigentes del Consejo Comunal, estos eligen al de la comuna, estos eligen al de la ciudad comunal, etcétera, etcétera, a un modelo tipo China, un modelo tipo Vietnam, un modelo tipo Cuba, en donde, bueno, se convierte esto en un régimen parlamentarista, pero en una democracia popular que ya no es una democracia liberal pluralista, sino que simplemente todo está alineado en una gran pirámide en donde es muy difícil de allí aplicar otros criterios y tener un juego plural de ideas y de intereses, sino que simplemente predomina el criterio del partido único. El caso de Barinas es una partición de agua. A partir de ahí el gobierno puede decir, voy a seguir repitiendo elecciones de ese tipo y las puedo seguir perdiendo si no recupero la economía, ¿okay? Porque el problema no es que el pueblo venezolano sea maluco y no le reconozca lo que ha hecho este gobierno, no, le reconoce lo que ha hecho este gobierno y no quiso seguir votando por ello. Afortunadamente votaron por un solo opositor y no votaron por los 4. Que era un suicidio lo que hicieron esos otros señores que por encuesta sabíamos que no tenían chance, pero le han podido echar a perder la cosa a Garrido. Ok, entonces el gobierno puede decidir, yo me voy por otras elecciones, las gano, las pierdas, lo que tengo que hacer es recuperar la economía, porque es lo que por lo cual la gente se me distanció, o bueno, entonces yo no hago más este tipo de elecciones y voy a aplicar las leyes del poder comunal, que son sumamente peligrosas tanto para la economía como para la democracia venezolana. Bueno, José Antonio, gracias por este tiempo, por este análisis. Siempre bienvenido por acá. Mucho éxito. Muchas gracias y éxito a todos nuestros escuchas en este año. Amén. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Volveremos.